Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. La parábola de la viuda es la que vamos a leer hoy día. Repito entonces, Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8. Así dice la palabra del Señor. Y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Os digo que los defenderá presto. Empero, cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia, tal como somos, tú nos conoces, tú conoces nuestras necesidades, Señor, y venimos a ti, Señor, trayendo cada una de ellas, creyendo y estando seguros, Señor, que tú siempre oyes la oración de tus hijos y la contestas de acuerdo a tu voluntad, y siempre es favorable, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender esto, ayúdanos a esperar, Señor, siempre en tu respuesta, aunque no sea, Señor, lo que a veces nosotros esperamos. Pero te ruego, mi Dios, que tú nos hagas humildes y que siempre, Señor, podamos acatar la voluntad tuya sobre la vida de cada uno de nosotros. Padre Celestial, perdona nuestras ofensas, nuestras faltas, nuestros pecados, límpianos de todas nuestras, de cada una de nuestras pecados y manchas que podemos tener en nuestra vida. Y te ruego, Señor, que en esta tarde podamos encontrar a través de la reflexión de tu palabra el alimento espiritual para nuestra alma. Señor, te rogamos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, lo que acabamos de leer es la parábola, ¿no es cierto?, de la viuda que propuso nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Y podríamos preguntarnos nosotros qué es lo que esperamos de los jueces nosotros. ¿Qué se espera? ¿Qué espera la sociedad de los jueces? ¿Verdad? Es lo que nos preguntamos nosotros. Podríamos decir que primero esperamos que los jueces hagan justicia. Y eso significa que esperamos que los jueces hagan su trabajo, ¿verdad? Que hagan bien su trabajo, porque para eso se prepararon, para eso estudiaron años y años, ¿verdad? Para ser jueces, para hacer justicia, para ayudar, ¿no es cierto?, a la sociedad. Por lo tanto, también esperamos que los jueces sean compasivos, que los jueces sean justos y sean sabios. Eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad?, los jueces. El juez, el que relata, ¿no es cierto?, este texto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no era ni compasivo, ni era justo, ni era sabio. Al contrario, el mismo Jesús dice: el juez injusto. Era un juez injusto, ¿verdad? Pero la razón por la cual el Señor propone esta parábola justamente no es el juez, ¿verdad? Y tampoco es la justicia social, como podríamos entender, o podríamos malentender, ¿no es cierto?, este texto, entendiendo que Jesús nos está proponiendo que haya justicia social en la sociedad y que los cristianos luchemos porque haya justicia social, ¿no es cierto?, política, donde nos desempeñamos, en nuestra patria principalmente, que hoy día nuestra patria está pasando por un momento crucial, ¿verdad? Estamos a puertas, ¿no es cierto?, de aprobar o rechazar una constitución, que para algunos puede ser buena, para otros puede ser mala, ¿verdad? Pero el Señor no nos manda, ¿no es cierto?, a entrar, ¿no es cierto?, en discusiones políticas. La defensa de la fe es indiscutible para nosotros los hijos de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la defensa de la fe, por lo tanto, ¿no es cierto?, es nuestro deber
como hijos de Dios, como siervos de Dios y siervas de Dios, las mujeres, ¿verdad? Defender esa fe, ¿no es cierto?, que fue una vez dada a los santos, a nosotros, ¿ya? Pero repito, no es la razón por la cual el Señor propone esta parábola. Simplemente la razón por la cual el Señor dice esta parábola es por algo muy importante. Es por la necesidad de orar, que el creyente, el verdadero hijo de Dios, necesita de la oración. El hijo de Dios o la hija de Dios no puede vivir sin oración. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros demostramos que dependemos de Dios. El hombre, ¿no es cierto?, moderno, la mujer moderna, no oran porque no creen en Dios, simplemente. Y por lo tanto, no oran porque no dependen de ningún Dios, dependen de sí mismos, de sus propias facultades, del dinero, ¿no es cierto?, de las influencias que pueda tener. Nosotros dependemos de Dios. Y eso podemos reflejarlo, ¿no es cierto?, a través de la oración. Y por eso el Señor, ¿no es cierto?, propone esta parábola. Y que tiene que ver con la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Ya? Dos cosas importantes. No debe faltar la oración en la vida del cristiano, pero esa oración debe ser permanente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, orad sin cesar. Eso significa que la oración debe ser parte de la vida en el diario vivir del cristiano, no solo cuando vamos a la iglesia, ¿verdad? Hay religiones en las cuales las personas oran, o puede ser, ¿no es cierto?, en nuestra misma iglesia, que pueda haber personas que vienen a la iglesia y que solo oran cuando están acá en el templo, y que piensan, ¿no es cierto?, que es el templo el lugar donde se debe orar, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esto no es así, porque la palabra de Dios nos enseña, ¿no es cierto?, que tenemos una necesidad que es de orar siempre. Y si la oración fuera única y exclusivamente en el templo, entonces no se cumpliría la palabra del Señor que dice orar sin cesar, porque tendríamos que estar en este lugar para orar, ¿verdad? Vale decir que podemos orar en todo lugar, en todo momento. Y para orar no necesariamente necesitamos estar de rodillas. Es bueno orar de rodillas, ¿no es cierto? Es bueno cerrar los ojos, derramar nuestra alma ante el Señor en un momento en nuestra habitación o en la iglesia, ¿por qué no? ¿No es cierto? Porque la iglesia es un lugar de oración también, ¿verdad? Pero no en todo lugar vamos a poder estar de rodillas orando, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, pero sí podemos orar en nuestra mente permanentemente, ¿no es cierto? En todo momento podemos orar al Señor. Y la oración no es necesario que sea una oración larga, ¿verdad?, rigurosa o llena de palabras, ¿no es cierto?, incomprensible para otros. La oración puede ser tan simple, ¿no es cierto?, como aquella oración que puede ser instantánea y en el momento de una desgracia o al borde de un accidente o una desgracia, que puede ser, ayúdame, Señor. Esa es una oración, ¿verdad?, que es hecha en el momento oportuno. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos orar siempre, en todo momento, sin desmayar. Es probable que algunos de nosotros tengamos peticiones que aún no han sido respondidas. Yo creo que muchos de nosotros tenemos peticiones en nuestra vida, ¿verdad?, y que las venimos repitiendo al Señor una y otra vez, tal vez de años, ¿no es cierto?, y que el Señor aún no las responde. El Señor las tiene allí, ¿verdad? Como esta viuda que nos propone la parábola, ¿verdad? La viuda venía, el juez no vino una vez, la viuda vino varias veces, ¿no es cierto?, a pedir y a exigir justicia al juez. Y el juez no quiso hacerle justicia simplemente, ¿verdad? Entonces, es probable que nosotros tengamos peticiones elevadas permanentemente al Señor durante años. Y también, debido a eso, hay muchos de nuestros hermanos que pueden sentirse cansados de orar al Señor y de pedir al Señor, y pueden sentirse desmotivados y decir, me cansé de orar, me cansé de pedirle al Señor y Dios nunca me escuchó, ¿verdad? Bueno, justamente el objetivo de esta parábola es alentar a cada uno de nosotros a orar siempre sin desmayar, porque Dios no es sordo. Dice la Biblia, el que creó el oído no oirá. Claro que sí, Dios oye y Dios no lo podemos ver, pero creemos, ¿no es cierto?, que Él escucha cada una de nuestras oraciones, aunque sean oraciones hechas en silencio, en nuestra mente.
El Señor las sabe, las oye, ¿verdad? Entonces, puede que alguno de nosotros incluso haya desmayado ya de tanto orar y de tanto pedir al Señor sin, ¿verdad?, recibir la respuesta que necesita o que quiere de acuerdo a su petición. La petición que hacía la viuda era una petición justa y era una petición buena, no era una petición, ¿no es cierto?, que nacía de un mal deseo de ella. Había un hombre o había alguien que le estaba haciendo daño a esta mujer. Dice, hazme justicia de mi adversario, le está solicitando la viuda al juez. O sea, había un adversario, había alguien que le hacía daño, por lo tanto, esta oración, o esta petición, perdón, era una petición buena y justa. Así, ¿no es cierto?, como esa oración, muchos de nosotros tal vez tenemos peticiones buenas y peticiones que son justas y que consideramos, ¿no es cierto?, que necesitamos la respuesta favorable de Dios para nuestra vida. Puede ser. Y esa respuesta no llega en el momento que nosotros queremos. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice entonces que hagamos en un momento así? Que sigamos recurriendo al Señor simplemente, con esas mismas peticiones, que no desmayemos, que no nos desmotivemos, sino que sigamos, ¿no es cierto?, acudiendo al Señor en oración, una y otra vez, recurriendo al Señor. Ahora, no podemos también nosotros pretender que todas nuestras peticiones, las cuales estamos pidiendo al Señor, ¿verdad?, van a ser concedidas por el Señor. Nosotros sabemos que Dios simplemente puede decirnos no a una petición, ¿ya? El ejemplo que siempre ponemos, el ejemplo del apóstol Pablo, que había pedido muchas veces al Señor, así lo explica él mismo, había pedido muchas ocasiones al Señor que le sanara de una enfermedad que él tenía, no una, muchas veces, y el Señor le respondió, pero el Señor no respondió tal vez lo que el apóstol Pablo quería en su corazón, ¿verdad?, que era ser sanado. ¿Cuántos de nosotros que tenemos problemas de salud quisiéramos, ¿no es cierto?, que Dios contestara la oración y quisiera un milagro que sanara, ¿verdad?, nuestro cuerpo enfermo? Pero el caso del apóstol Pablo no fue así. Pablo dice que el Señor simplemente le dijo, bástate mi fe, ¿ya?, o bástate mi gracia. Nada más, simplemente el Señor le contestó, no, no te voy a sanar. Y esa fue la respuesta, ¿verdad? Y Pablo, ¿qué hizo? El apóstol no se enojó, no se enfadó, no desmayó, ¿no es cierto? El apóstol Pablo recibió la voluntad del Señor con humildad. Y así debemos recibir nosotros las respuestas a nuestras oraciones, cuando Dios responde que no, o cuando Dios simplemente no nos concede lo que nosotros necesitamos, aunque lo consideremos justo para nuestra vida. ¿Qué piensan ustedes de aquellos mártires, ¿no es cierto?, que murieron por causa de la palabra del Señor? ¿Y qué piensan ustedes de aquellos misioneros que hay alrededor del mundo, en los países, ¿no es cierto?, donde el cristianismo es perseguido? Porque en el siglo XXI hay países donde el cristianismo es perseguido. Nosotros nos reunimos libremente acá en nuestro país, pero hay lugares donde el cristianismo no se puede, ¿verdad? Los cristianos no pueden reunirse como lo hacemos nosotros, no pueden evangelizar libremente porque está prohibido. Hay países así. Nosotros creemos que en todo el mundo se puede predicar libremente, pero no es así. ¿Y por qué el Señor simplemente, podemos decir, no escucha la oración de esos misioneros que dan su vida, ¿no es cierto?, por evangelizar, por llevar el mensaje de salvación a las almas perdidas? ¿Por qué Dios no escucha las oraciones de ellos? ¿Por qué muchos de estos misioneros mueren simplemente? Son asesinados, ¿verdad? ¿Acaso Dios no escucha la oración? Claro que sí, Dios la escucha, pero Dios ha respondido definitivamente no, no. Y eso es lo que nosotros tenemos que, ¿verdad?, aceptar siempre la voluntad del Señor para nuestra vida. Como dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, dice el Señor Jesús, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. Y luego dice, fíjense lo que dice el Señor acá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo pidiere pan le dará una piedra? ¿Verdad que no? O sea,
¿Quién? O sea, no podemos imaginarnos una cosa como esa nosotros. Que si mi hijo me pide pan, yo le voy a dar una cosa que no sea pan, ¿verdad? Eso no puede ser. Y si le pidiera un pez, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas, ¿no es cierto? Quiere decir eso, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? O sea, si nosotros siendo malos, porque debemos reconocer, aunque nos creamos buenos, ¿no es cierto? Nos creamos moralistas, justos, nos creamos muchas cosas nosotros. Pero la palabra de Dios dice que somos pecadores, que nuestro corazón está permeado por el pecado, somos malos, no somos buenas personas. Basta que nos enojemos un poco, ¿no es cierto? Y ¿qué pasa por la mente de muchas personas? Pasa odio, ¿no es cierto? Por esa mente. Y eso refleja que en el corazón, ¿no es cierto? En el fondo del corazón, nosotros no somos buenas personas, ¿verdad? Porque el pecado está allí y se manifiesta muchas veces a través de nuestro carácter, de nuestras palabras, de nuestra forma de pensar, de nuestros hechos. Se manifiesta esta maldad, ¿no es cierto? Que está patente en nuestro corazón. Si nosotros somos o tenemos esta característica, sabemos dar buenas cosas o lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Porque aún, ¿verdad? Aquellos padres, o si pueda haber algún padre o una madre, ¿no es cierto? Que sea perverso, que sea lo más malo que pueda haber en este mundo, aún un padre o una madre así va a amar siempre a su hijo, ¿verdad? Y va a querer dar lo mejor para su hijo. Ese es el ejemplo que está poniendo el Señor. Y luego dice, ¿cuánto más? ¿No es cierto? O sea, ¿cuánto más? Si el hombre, el ser humano, siendo malo, puede dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? ¿Cuánto más, ¿no es cierto?, el Creador, que no solo nos creó, sino que además nos ha hecho sus hijos. Dice, dará buenas cosas a los que le piden. Dios siempre dará lo mejor para nosotros, aunque a veces la respuesta que llegue no es lo que queramos. Había una persona que estaba orando al Señor por una propiedad, porque quería tener una propiedad. Ella tiene una edad ya bastante avanzada y no tiene su casa todavía. Y ella pedía al Señor, Señor, dame una vivienda para vivir con mis hijos, dame una casa. Y dice que estaba a punto, ¿no es cierto?, de comprar una casa. Accedió a un crédito, a un subsidio, tenía la casa lista para comprarla y en la última instancia, después de haber orado mucho al Señor, ella estaba muy contenta. Pero en el último momento la persona que iba a vender la casa se arrepintió y le dijo, yo no le voy a vender mi casa, me arrepentí de venderla. Y ella estaba deshecha en realidad, ¿verdad? Entonces hubo una persona allí que le dijo, pero sabe, dice la palabra del Señor que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan bien. Esa casa no era para usted. El Señor tiene otra para usted. Siga esperando, siga orando, ¿verdad? Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a esperar en la respuesta del Señor, sea cual sea, aunque no sea lo que queremos? ¿Verdad? Bueno, Dios quiere eso. Y eso es parte de la prueba que Dios nos da, ¿no es cierto? Probando nuestra paciencia también. A veces somos muy impacientes y a veces queremos que las cosas salgan, ¿no es cierto?, rápidamente y como nosotros queremos. Y cuando las cosas no salen como queremos, nos enojamos, nos molestamos. Bueno, no es lo que Dios quiere. Dios quiere, ¿no es cierto?, que cultivemos ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Y sobre todo en la oración. Esperar, ¿no es cierto?, la respuesta del Señor, aunque no sea lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad, Señor. Como nuestro Señor Jesucristo también. Cuando oró en Getsemaní, ustedes lo saben, ¿verdad? Lo han leído muchas veces. Cuando el Señor ora a Dios y le dice, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible, ¿no es cierto? Quiso decir el Señor, que no muera yo en la cruz. Si es posible que no muera en la cruz. Pero finalmente el Señor dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Señor acató la voluntad de su Padre. Llegó, ¿no es cierto?, a esa instancia de sufrimiento, ¿verdad? Y de muerte finalmente en la cruz. ¿Qué ejemplo más grande entonces nos da el Señor en nosotros? El Señor dará cosas buenas a los que se las pidan. Se les abrirá a aquellos que llamen, ¿verdad? A aquellos que buscan encontrarán y se les dará a aquellos que piden. Eso es lo que dice el Señor.
Todo lo anterior nos demuestra una puerta abierta para acudir a Dios confiadamente y presentarle cada una de nuestras peticiones. Es posible, ¿no es cierto?, que nosotros hayamos llamado a la puerta del Señor 2, 3 o muchas veces. Es posible, ¿verdad? Y aún así, esa puerta puede permanecer cerrada. No desmayemos, ¿verdad? Nos podemos sentir frustrados debido a eso y posiblemente podemos esconder alguna amargura en nuestro corazón, los que somos hijos de Dios, alguna tristeza y decir, Señor, ¿por qué tú no me escuchas? ¿Por qué tú, Señor, no me respondes lo que yo te estoy pidiendo? Si tú ves el sufrimiento que yo tengo, si tú ves, Señor, cuánto necesito lo que yo te estoy pidiendo, ¿por qué, Señor, no me contestas? Podría haber una raíz de amargura en nuestro corazón de esa forma, ¿verdad? Si Dios en verdad me ama, podemos decir, ¿por qué no me responde entonces? Y es la pregunta que se hace mucha gente incrédula, ¿verdad? A modo de desafío. Bueno, y si Dios existe, ¿por qué la gente sufre en el mundo? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo si Dios existe, verdad? Que es el desafío que lanzan muchos incrédulos y que nos lo dicen a nosotros. Cuando Job fue probado, no estaba contento Job. No vemos un Job contento, feliz, gozoso, ¿no es cierto? Sino un Job herido profundamente en su corazón. No pudo ocultar su tristeza. Y las preguntas que hizo Job fueron el reflejo de la angustia que él tenía en su corazón. Porque seguramente Job pensó, si yo siempre he hecho lo bueno, si yo siempre he buscado el rostro del Señor, si yo siempre he querido agradar a Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me vienen estos males? ¿Verdad? Había una profunda tristeza y agonía en el corazón de Job que lo llevó a hacer muchas preguntas. Job no cayó las preguntas, las hizo al Señor, ¿verdad? Y una de esas que dicen ahí en su libro, capítulo 23, versículo 3 al 5, dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Miren qué lindo, ¿eh? ¿Quién me dijera dónde puedo encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondería y entendería lo que él me dijese. Fíjense ustedes lo que Job llegó a decir. Ordenaría juicio delante de él. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Para pedir a Dios un juicio obligado. ¿Quiénes somos nosotros para semejante cosa? ¿O quiénes somos nosotros para llenar nuestra boca de argumentos delante de Dios? Es la reflexión de un Job herido, de un Job entristecido por causa de los problemas. Y eso demuestra, ¿no es cierto?, lo que a nosotros también nos puede ocurrir, no una, sino muchas veces. Job había sido un hombre fiel a Dios, y aún así, sus 3 amigos estaban tratando de convencerlo que era su pecado lo que le había causado todos esos males que le habían venido en su vida. Ahí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, Dios nos dice claramente que quienes somos sus hijos hemos sido reconciliados con Él. Dice, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió así, o sea, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios, porque en otro tiempo fuimos enemigos de Dios. Quien no cree en Dios, quien no tiene su fe en el Señor, quien no ha recibido a Cristo, ¿no es cierto?, con humildad en su corazón, es un enemigo de Dios. Así lo dice la palabra del Señor. Y por eso esa persona necesita ser reconciliado con Dios. Y ustedes y yo, quienes hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hoy día somos hijos de Dios, tenemos el deber de ir, ¿verdad?, y llevar esta reconciliación a todos aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Así que si hay alguien en este momento, ¿no es cierto?, escuchando y que aún no ha dado este paso importante de reconciliarse con Dios, como dice la palabra del Señor, ¿no es cierto?, y como debemos hacerlo nosotros, le rogamos que se reconcilie con el Señor.
hágalo. Por favor, no siga enemistado con el Señor. Acérquese al Señor en fe. Clámele al Señor de todo su corazón. Pídale el perdón de sus pecados. ¿Y qué es lo que va a recibir? Sino el beneplácito del mismo Creador, del mismo Dios, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Nada más, ¿verdad? Si hemos sido reconciliados con Dios, entonces nosotros podremos esconderle algunas cosas en nuestro corazón y no abrir completamente nuestro corazón al Señor. ¿Podríamos hacer eso si hemos sido reconciliados con el Señor? ¿Podemos guardarle secretos al Señor? ¿Verdad que no? Dice la palabra del Señor que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. No debe haber temor cuando oramos a Dios, cuando presentamos ante Él, ¿verdad?, nuestras plegarias. Porque cuando presentamos ante Él nuestra oración, estamos derramando nuestra alma ante el Señor. Y estamos desnudando nuestro ser ante Dios, ante el único, ¿no es cierto?, que nos conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. A Él nada podemos esconderle. No amamos completamente al Señor si aún tenemos miedo de hablar con Él abiertamente. Quiere decir que no hemos sido perfeccionados entonces en el amor de Dios. Si Él es Dios, el Creador, ¿verdad?, entonces Él puede oírnos y puede compadecerse de cada uno de nosotros. Sí, Dios es el Dios Todopoderoso, pero también es Dios Padre para nosotros. No es solo el Creador, es Dios nuestro Padre. Así nos lo enseñó el Señor Jesucristo que debemos llamarle Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? No solo Dios, sino nuestro Padre. Él es el Dios que tanto nos amó, no porque éramos buenos o porque hicimos cosas buenas en la vida, sino porque estábamos realmente muertos en nuestros delitos y pecados. Ustedes, yo, estábamos muertos en nuestros pecados. Estábamos muertos en vida, ¿verdad? Y como dice Efesios capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, ¿verdad? Eso quiere decir que usted no merece la salvación, que yo no merezco ser salvo por causa de nuestro pecado, sino solo por la gracia de Dios, solo por el beneplácito, solo por la misericordia y la bondad de Dios, que nos amó con amor eterno, con amor inefable, ¿verdad? Nos ha amado el Señor y nos ha rescatado de nuestra vida que a perdición nos conducía por los méritos exclusivamente de Cristo y nada más. Dios nos ama. Si hemos dejado de tocar la puerta, debemos ponernos en pie y tocar de nuevo, confiadamente. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Debemos tocar la puerta del Señor. Pongamos oído a las palabras del Señor que dice, pide y te será dado. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Lucas 11, 5 al 10 dice así. Díjoles también, ¿quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo ha venido a mí de camino y no tengo qué ponerle delante? Y él de dentro respondiere y dijere, no me seas molesto, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y darte. Os digo que aunque se levante a darle por ser su amigo, aunque no se levante, perdón, por ser su amigo, cierto, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que habrá de menester. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os será abierto. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se abre. ¿Verdad? Así es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y la enseñanza de esta parábola, de esta viuda. La viuda y el juez injusto. La viuda tipifica a cada uno de nosotros. Una mujer tal vez que no podía defenderse por sí misma. Una mujer que dependía de la justicia de un juez, ¿no es cierto?,
que no tenía el menor interés de hacerle justicia, pero ella dependía de eso, era su única esperanza. Esos somos nosotros, ¿verdad? Nosotros solamente dependemos, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo para que pueda haber justicia en nuestra vida. Y cuando hablo de justicia, no hablo de justicia social, ¿verdad?, sino que la justicia que solo Dios puede darnos en respuesta a nuestras oraciones. Aunque esa justicia que Dios haga no sea lo que esperamos. Pero al fin y al cabo, la respuesta de Dios siempre será la justicia pura y santa de Dios sobre la vida de los creyentes. El Señor entonces usa estos dos ejemplos extremos, la viuda y ese amigo, ¿no es cierto?, que tuvo que levantarse en la noche, ¿no es cierto?, a largas horas de la madrugada tal vez, para abrir la puerta a su amigo, aunque no quería, pero lo tuvo que hacer. Y el Señor lo hace para decirnos que debemos insistir y no desmayar llamando a la puerta, que nos dice nuestro Señor Jesucristo. La viuda sabía que era un juez injusto al que no le importaba hacer justicia, y aún así no desmayó. Cada mañana se levantaba para ir allá con su petición. Para ella, el juez era el único que podía proveerle una solución. Y en la segunda parábola, el hombre necesitado sabía que podía confiar en su amigo. Por eso que fue donde su amigo. Ambas historias son un ejemplo que debemos seguir. Dios es el juez justo, a quien podemos acudir con toda confianza. Él de seguro juzgará nuestras peticiones, porque Él, ¿verdad?, es un Dios que nos ama, es nuestro Padre celestial. Por lo tanto, debemos abrir nuestro corazón completamente al Señor sin esconder nada. Él nos ama y Dios desea oír el ruego de cada uno de sus hijos. Que el Señor les bendiga, hermano.